Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo webinar de este mes. El día de hoy nos toca entregarles información acerca de ventajas y aplicaciones de las válvulas de presión independiente. Me presento, mi nombre es Romina Jiménez, soy ingeniero encargado de distribuidores en Conosur. Esto incluye Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Y me encuentro en esta ocasión con mi colega Frank Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, bueno, igualmente, igual que Romina, un placer estar con ustedes. Y bueno, yo soy el ingeniero de ventas para Perú. Y bueno, estaremos compartiendo el día de hoy junto con Romina la presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles su tiempo de compartir con nosotros, de escuchar nuestros webinars. Como Johnson Control estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este tiempo de cuarentena en muchos de sus países y aprovechar de entregar mayores conocimientos. Vamos a revisar la agenda del día de hoy, es bastante completa. Empezaremos con la introducción, definiciones, aplicaciones, características, algunos modelos de esta válvula, funcionamiento. Hasta ese punto voy a llegar yo y luego sigue mi colega Frank Aguilar. Comencemos. La compañía Johnson Controls, donde nosotros pertenecemos, se centra siempre en la eficiencia. Eficiencia para potenciar la sostenibilidad de los edificios en nuestro día a día. La idea es cambiar la forma en que controlamos, gestionamos y satisfacemos las necesidades de nuestro cliente, siempre enfocados a eso. Eficiencia, calidad versus costo. En esta ocasión, JCI, nuestra compañía, diseña sistemas que optimizan el control en el entorno del edificio, utilizando en este caso válvulas para reducir el consumo de energía y los costos operativos generales. La idea es llegar a la satisfacción del ocupante, tener un clima interior en el edificio que sea equilibrado y funcional. La comodidad también es un punto muy importante, porque significa mayor productividad laboral y creación efectiva de lugares para nuestros residentes, es decir, en un edificio. Tecnologías innovadoras que reducen el consumo de energía en sistemas de HVAC, de aire acondicionado. Un poquito de definición de lo que vamos a trabajar el día de hoy, nuestra válvula de control de presión independiente. ¿Qué es una válvula de control de presión independiente? Es una válvula que se usa para lograr un buen control en un sistema de HVAC, donde el refrigerante a usar debe ser agua enfriada o glicol. No usaremos aquí, esta válvula no sirve para sistemas de refrigeración, para refrigerantes como el R407, R22 u otros. Bueno, la idea es que combina el control de flujo de una válvula normal con las funciones de balanceo. Funciona independientemente de las variaciones de presión del sistema y ofrece la oportunidad de limitar el caudal máximo de este. Aumenta la eficiencia energética del edificio, reduce las demandas de calefacción y refrigeración. Simplifica la instalación y reduce los componentes del sistema. Y aparte tenemos un bajo costo de mantenimiento y también la parte de limpieza. Aquí vamos a ver un sistema típico en el cual podemos utilizar nuestra válvula de presión independiente. Esta válvula se utiliza en sistemas de HVAC, como dijimos, con agua o glicol como refrigerante. Es decir, una combinación. En este sistema podemos ver un chiller, hay un sistema de cañerías, una bomba para impulsar el agua y podemos ver como elementos terminales equipo fan coils, es decir, ventilador serpentín. Entonces podemos tener estas unidades terminales en el edificio. Puede ser un edificio quizás una clínica, no estamos hablando sí de la parte de salas
de pabellones y cosas así, sino que estamos hablando de la parte de confort. Y donde podemos ver, acá voy a ver con el puntero, cada una de estas unidades terminales tiene un sistema de válvulas, el cual marcamos acá con la flechita verde. Cada uno lo va a tener porque necesita hacer un control. Y cada una de las presiones va a ser diferente según si el sistema está en solo un nivel o podemos tener varios pisos de nivel. Entonces necesitamos controlar el ingreso de flujo de agua al fan coil y también controlar la presión, los diferenciales de presión a través del edificio. Segundito. Tengo un pequeño problema con pasar la página. Frank, disculpen todos, un pequeño problema técnico. Y Romy. Necesito ayuda con la presentación. No me avanza. ¿Quieres que presente? Sí. Ok, ¿puedes presentar? Sí. Está congelada. Página 5, por favor. Ya te vemos, Frank. Gracias, Frank. Bueno, retomamos entonces donde había quedado mi pantalla. Entonces tenemos estos tipos de sistemas que son de HVAC, son de aire acondicionado para confort normalmente, donde podemos utilizar nuestra válvula. Vimos exactamente en qué lugar de cada unidad terminal vamos a colocar la válvula. Y eso se va a repetir en cada unidad terminal, ya sea un fan coil, una manejadora de aire o otro tipo de unidad terminal que que utilice agua en su funcionamiento. ¿Avanzamos? Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de tipos de unidades terminales que se utilizan para agua, para que sepamos a qué aplicación, cuando nos acordemos de la válvula, sepamos a qué aplicaciones, dónde las podemos utilizar. Entonces tenemos manejadoras de aire, ya sea sencillas o complejas. Las unidades fan coil que ya dijimos, hay de tipo piso, de tipo techo, cubierto, descubierto. También están las chiller beams, que son las vigas frías. Hay otras acá vemos como una especie de equipo cassette, pero también es un equipo enfriado por agua, pero ya del modelo de presentación, que no va cubierto por el techo. Vemos también unidades de calefacción frío por piso, en la siguiente, y sistemas de flujo de agua variable, donde también la podemos utilizar. Así que estos son los modelos principales donde tenemos que recordar que podemos utilizar la válvula. Avanzamos. Características. Aquí vamos a hablar de dos tipos de válvulas, lo que se usaba normalmente y las válvulas de presión independiente que son nuestro punto de hoy en día.
Cuando hablamos de válvulas de presión dependiente, que es lo contrario, y hay algunos modelos de válvulas de Johnson Controls que están disponibles hoy en día, si aún siguen disponibles, obviamente, existe la opción. Con estas válvulas de presión dependiente, no existe protección contra los cambios de presión del sistema. Los cambios de presión son igual a cambios también en el flujo, incluso sin cambiar la posición de la válvula. Si tenemos una válvula sobredimensionada, va a causar desbordamiento. Se utiliza junto a válvulas de equilibrio, es decir, necesito otra válvula más que equilibre, porque esta de presión no va a hacer todo el trabajo, esta de presión dependiente. Y también el flujo puede ser mayor o menor al requerido en cualquier posición, es decir, no tenemos forma de controlarlo. Entonces vemos ahí un diseño de válvula normal, de mezcla, de nuestra compañía o de otras marcas, y vemos que el control de posición, es decir, se mantiene, dentro de la válvula se mantiene en una posición. Nos cambiamos de página, veo, Frank. No, devolvámonos una, todavía estoy en la anterior, perdón. Eso. Bueno, y cuando hablamos de la válvula de presión independiente, las inestabilidades del sistema se equilibran mediante un regulador interno de la válvula. Tenemos una respuesta inmediata de equilibrio a la presión de inestabilidades. En este caso, los cambios de presión no son iguales a los cambios de flujo. Tenemos un flujo constante, independiente a los cambios de presión. Y podemos corregir el flujo en cualquier posición de la válvula. Como vemos acá al lado, hay otro diseño de válvula. Decimos acá que la selección del flujo y control de posición de carrera. Tenemos ambas opciones. Se mantiene una posición de la válvula con el regulador de presión interno para fines de equilibrio. Avanzamos. Una más, por favor. Se vean ambas. Vamos a colocar ambas para que podamos ir viendo las diferencias. Acá tenemos un gráfico de ambas válvulas. Para que vayamos demostrando cuáles son las diferencias, qué hace que la válvula de presión independiente sea una opción para nuestros proyectos. Dentro entonces de las características de la válvula de presión dependiente, a nuestra mano izquierda hay un gráfico de diferencia de presión versus flujo de agua, en este caso. El flujo varía, aunque la posición de la válvula no lo haga. Entonces podemos ver un gráfico que tiende hacia arriba en una diagonal y no se mantiene la presión a medida que el flujo va aumentando. Al contrario, cuando tenemos la válvula de presión independiente, podemos ver que a un mismo flujo, digo que a diferencia de presiones, disculpe, el flujo se mantiene constante. Si tenemos obviamente en la apertura un aumento de ambas, de presión y de flujo, pero llegando a un punto, que es el que yo ya regulé con anterioridad, vemos que a ese flujo vamos a tener deltas de presiones diferentes, pero el flujo no va a cambiar, que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que no varíe para que a todas las unidades terminales le llegue el flujo que necesitamos de refrigerante, digo de refrigerante en este caso agua o glicol, le llegue lo que necesitamos para poder entregar el suministro de frío-calor a la oficina o la habitación donde se encuentra. Y logremos una eficiencia en el edificio. Entonces, en este caso, como dice abajito, el flujo está controlado por la posición de la válvula, nada más. Nada más, no existe cambios en el flujo. No es como en la válvula de presión dependiente, que se sigue usando hoy en día, pero que no es tan eficiente. Vamos a avanzar a otra página.
acá hay algunas características ya más físicas de la válvula. Rangos. Estamos hablando de una válvula que es de 2 vías. Como ustedes pueden ver en la imagen, es súper característica porque tiene 2 tomas de presión, como ven ahí, alta y baja. Está azul y rojo. Eso lo hace muy característica cuando ustedes la van a adquirir o cuando la quieren pedir, o si se olvidaron del nombre, pueden darle una descripción física al vendedor que los está atendiendo. Entonces estamos viendo que es una válvula de 2 vías, tiene una sola posición para instalación, es decir, ven la flecha que va hacia la derecha. Se encuentra disponible en medidas de media pulgada hasta 2 pulgadas. Eso significa de 0,5 hasta 80 galones por minuto. Regula el flujo de agua caliente o fría y hasta el 50% en soluciones con glicol, que es lo que habíamos hablado en un principio. Existe la posibilidad de cambio o limpieza del cartucho y eso es un sistema patentado de Johnson Controls. Más adelante hay un detalle mucho más a fondo que va a tocar mi colega Frank, donde se habla de que para hacerle mantención yo puedo abrir la válvula, cambiarle una pieza sin necesidad de sacarla del sistema. Tiene un bajo costo de instalación. Una de las cosas muy importantes para calcular esta válvula, para seleccionarla, no necesito calcular el KB ni el CB del sistema, de la válvula. No lo necesito, no se utiliza. Así que eso también hace mucho más fácil la selección. Tenemos de 5 a 50 PSI diferencial de rangos de operaciones. Es decir, ideal para un sistema de edificio de varios pisos. Tenemos 2 PSI máximo de presión de cierre. Como hablamos, esto es una válvula de globo. Es compacta, robusta, alcanza presiones bastante altas de 6 bar. Es decir, la calidad de esta válvula es muy buena. Y nos podemos quedar tranquilos de que cuando la estamos instalando que el sistema va a funcionar ok, que es lo que queremos. Y su preconfiguración, que es lo que le hace la característica, es fácil, rápida, se ajusta bajo la demanda, es decir, la puedo ajustar en terreno, ahí mismo ya cuando está instalada incluso. Avanzamos otra página, colega. Aquí podemos ver algunos de los modelos físicos. Es decir, estamos hablando de los caudales que vimos hace un momento. Acá están en litros hora, hasta 18.000 litros por hora. Y vamos viendo distintas dimensiones. Según el diámetro, va cambiando el formato de la válvula. Pero siempre sigue siendo una válvula de 2 vías. Y siempre vamos a ver que tiene sus puertos de toma de presión en algún lugar. Así que vamos a avanzar a la siguiente página. Yo sé que no se lo van a aprender de memoria, no es la intención. Ustedes pues van a poder descargar esta información de nuestra web. En estas páginas podemos ver parte del catálogo de selección de la válvula, para que podamos chequear más o menos cuáles son los tipos que tenemos. Decimos que era una válvula de globo, pero también existe en bola en algunas medidas. Y tenemos distintas combinaciones de actuadores. Ustedes saben, Johnson Controls, lo ideal de nosotros es que tenga esto un buen control. Así que podemos ir cambiando el tipo de actuadores. Entonces podemos revisar las medidas, como vimos ahí. Distintos tipos de caudales, que eso sí hay que chequear. No tenemos que chequear el KB ni el CB, como dijimos, sino que nos vamos a chequear el diámetro que necesitamos, el caudal, las presiones de cierre, y luego vemos qué tipo de actuador necesitamos. 24 volt, 120, si necesitamos con retorno, sin retorno, proporcionales o, bueno, en este caso son todas proporcionales. Bueno, hay algunas de cierre on-off y flotantes, pero lo ideal, hagamos, es
Normalmente es la parte proporcional. Avanzamos entonces. Aquí seguimos con una parte también de los tipos de actuadores para esta válvula, código BP 140. Como dijimos, proporcionales, flotantes, pues alimentación 24 volt. ¿Avanzamos? Bueno, aquí ya vamos a unos diagramas más coloridos, donde podemos ver un corte de la válvula. Esto es súper importante para los que les gusta saber cómo funciona exactamente. Tenemos un corte donde está el ingreso de la cañería y la salida. Tenemos conexiones roscadas. Y podemos ver el cuerpo, que es bastante complejo, como vemos adentro. Tiene sus conexiones de presión para alta y baja. Y podemos chequear por dónde va el flujo si seguimos la flecha en color azul. También podemos ver, representado con números, P1, P2 y P3, las distintas presiones que se logran dentro de una válvula de presión independiente. Tenemos la presión que viene del sistema, que es irregular, obviamente, que va variando según la posición donde colocamos la unidad terminal, donde está la válvula, y también tiene que ver con cuántas aperturas de válvula tengo dentro del sistema. Entonces el flujo, la presión obviamente, va a ir cambiando en el sistema. Pero yo necesito un flujo exacto. Entonces la presión P2, que es la presión que yo le coloco a la válvula, va a ser la que vaya controlando que el flujo que necesito sea constante en el tiempo. Y con eso se logra una presión de salida P3, que es una presión correspondiente a el flujo de salida, que obviamente va a cambiar la presión, hay diferencias de presiones, pero el flujo que voy a tener en este punto va a ser el mismo que necesito. Y con eso me aseguro del perfecto funcionamiento de la válvula. Entonces voy a tener una diferencia entre el P1 y P2 de presiones para obtener la presión P3. Y con eso tener el flujo deseado. En la figura de la mano derecha tenemos diferentes según, como vimos, según el diámetro va cambiando un poquito el diseño de la válvula, pero es la misma lógica final de presión por 3 puntos. Así que podemos ver también la flecha azul del paso del agua, y podemos también ver las 3 presiones, P1, P2 y P3. Y vemos sí que está en otra posición las tomas de presión, y vemos que también tenemos el cabezal, donde dice Control Valve, donde se va a ir regulando. Avanzamos, otra más, Frank. Gracias. Bueno, aquí avanzamos con lo mismo que estábamos revisando, pero vemos cómo se mueven las presiones dentro de la válvula. Como dijimos, este es un regulador de presión diferencial que tiene el mismo principio por los 3 lados, por las 3 presiones. Vamos a tener una válvula que modula el flujo a medida que el vástago que vemos en la presión P2 arriba se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, dando apertura o cierre en el asiento. En este caso, la clave para mantener el flujo constante es la posición del tapón de la válvula. Independientemente de la presión de entrada P1, la capacidad reguladora, digamos, la idea es la capacidad reguladora de presión para mantener un diferencial constante. Y eso hace que se logre tener un flujo de agua constante. No es que la presión sea constante, sino que la diferencial de presión sí lo es. Esto permite que la porción de la válvula de control, de la posición de la válvula de control, se vaya moviendo.
Entonces vamos a modular el flujo correcto según la posición del tapón, es decir, P2. Entonces tenemos varias presiones aquí, la P1 va ingresando, P2 va en contra de ella, y con ese diferencial logramos la presión P3 y logramos que el flujo de agua se mantenga en el sistema. Tenemos abajo un detallito, a medida que la presión P1 aumenta, en relación con la P2, el diagrama empuja hacia arriba, cerrando la lanzadera A, que la podemos ver ahí con la letrita en el diseño, contra el asiento B, bajando el diferencial de presión efectiva. Y bueno, al contrario, si la presión P1 disminuye en la relación con la presión P2 del vástago, el diagrama se empuja hacia abajo, actuando para abrir el obturador A del asiento B y aumentando, en este caso, la presión, el diferencial de presión efectiva, P2 con P3. Entonces aquí, a pesar de que tenemos un corte de la imagen, se ve, es complicado el ver muy bien por dónde pasa todo, pero después cuando puedan revisar la presentación más a fondo, van a ver por dónde funciona. Y aparte, van a ver también cómo se regula y eso les va a dar un poquito más de lógica al funcionamiento de la válvula. Por el momento yo voy a llegar hasta esta parte y voy a dejar que mi colega Frank avance con la siguiente imagen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mi nombre es Fran Aguilar, por los que no estuvieron quizás al inicio. Bueno, con mi compañera Romina Jiménez estamos haciendo esta presentación de válvulas de presión independiente. Y bueno, entonces Romina ha terminado ahorita lo que es el funcionamiento de una válvula de presión independiente. Y lo que vamos a continuar ahora es poder conocer un poco más acerca de los tipos de funcionamiento que en la práctica se da. Y luego vamos a pasar un poco en el tema de la puesta en marcha, el comisionamiento y demás tips que podemos darles a ustedes. Bueno, entonces, podemos trabajar o podemos ver en estos momentos que es un sistema tradicional. Y permítanme colocar los demás ítems para que puedan ver la imagen completa. Entonces, en un sistema tradicional podemos tener una válvula de balanceo manual y una válvula de control. Entonces, ambos dispositivos podrían tener como objetivo hacer todo lo que puede ser una válvula independiente de presión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es sobre el tipo de cargas, que puede ser completa o parcial. Pongamos, en la carga completa, entonces la válvula de control está completamente abierta. Pongamos así, y las válvulas de equilibrio manual crean la restricción a la tubería que provoca una caída de presión. Pero en esas condiciones se necesita que el flujo sea completo para crear la caída de presión de diseño. Pero ¿qué sucede si es una carga parcial? Entonces acá ya no hay equilibrio. Las condiciones de modulación por debajo del caudal máximo, entonces la restricción no causa la caída de presión de diseño deseada. Y ahí comienza quizás un problema, si hablamos ya de un tema de eficiencia, lo que hablaba Romina al inicio. Y por lo que vamos a pasar a la siguiente slide. Cuando trabajamos con una válvula de presión independiente, ya que si se dan cuenta, tanto en la carga completa como en la carga parcial, los rangos de flujo se mantienen constantes a cualquier diferencial de presión que pueda existir. Y es por eso que la eficiencia aumenta y las aplicaciones también pueden ser modulantes. Por eso que nosotros tenemos tantos actuadores como on-off como actuadores modulantes. Y con ello, pues, hacemos de un sistema smart o inteligente. Bien, ahora veremos en el tema de la puesta en marcha. Los BP1000, que son nuestras válvulas compactas, en nuestro caso tiene unos perilleros de color blanco, si se dan cuenta en la imagen. Bien, entonces, para ajustar el caudal máximo, nosotros podemos usar las perillas de nuestras válvulas. Esto va a estar de acuerdo a una tabla
que luego le voy a mostrar están dentro de nuestros manuales y catálogos. Entonces, cuando nosotros podemos regular o básicamente ajustar nuestros caudales máximos, nos va a permitir un buen control de nuestra válvula independiente de presión. Ahora, también puede suceder que nosotros podemos establecer un flujo máximo y enviar la fábrica para que venga preseteada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, una vez que se ajusta el caudal máximo, la carrera máxima también se ajusta. Entonces, esto un poco para que cuando en la puesta en marcha, bueno, el usuario, pues a la hora de cambiar, quizás por algún error no intencionado, pues mueva la perilla, no tenga mucho rango de modulación del rango máximo, ¿no? Y en nuestro caso, el BP1000, la carrera máxima es de 3 milímetros. Bien, continuamos. Entonces, para la puesta en marcha, acá está un cuadro, hemos puesto un cuadro donde podemos visualizar cómo podríamos nosotros setear un caudal máximo. Pongamos un ejemplo. Primer punto, nosotros tenemos una válvula de media pulgada y que requerimos un rango de flujo de 1.6 galones por minuto y tenemos un actuador BA748 en nuestra línea de actuadores, pues nosotros vamos a la tabla, pongamos aquí la tabla 10 y buscamos ese rango de flujo, o ese flujo máximo que requeremos de 1.6 y vemos que lo más cercano es 1.58. Entonces, una vez que tenemos este valor y tenemos el actuador, buscamos cuál sería la escala, el presetting, para poder colocar en la escala que esa perilla que yo les mostré en el slide anterior. En este caso es el número 7. Entonces, nosotros en la perilla que tenemos en la válvula de presión independiente es de 0 a 9. En este caso, trabajaríamos en el punto 7. Con eso, nosotros vamos a setear el flujo máximo, que la tasa es de 1.58, y estamos en el punto 3, el número de preseteo. Y pues los valores se van a ajustar de acuerdo a ese nivel. Pues para esto, primero se ha tenido que sacar la tapa y hacer el preajuste y nuevamente reamarlo. Es súper sencillo. Simplemente es ensamblar y resamblar el volante del actuador. Bien, entonces continuamos. Otra cosa importante que nosotros también sugerimos es el tema de cómo podemos confirmar el correcto funcionamiento de nuestras válvulas. En este caso, es posible medir la presión diferencial a través de la válvula y a través de un manómetro diferencial, a través de las tomas que nosotros tenemos en nuestra válvula independiente de presión. En este caso es súper sencillo. Hay que verificar que el valor medido del P1, P3, lo que hablaba Romina hace unos slides anterior, pues sea mayor que el valor inicial una vez que comencemos a trabajar. Ojo, algo muy importante, los manómetros diferenciales o los manómetros analógicos pues no es parte de nuestro portafolio, pero es muy común en el mercado. Bien, ahora veamos lo que podríamos hacer nosotros con los actuadores eléctricos de control, la instalación. En este caso es cuando se pide por separado o quizás tengamos un stock de válvulas de cuerpo de válvulas y actuadores por separado y de pronto nos toca pues hacer el ensamble. Ojo que también nosotros podemos enviar todo de fábrica, todo junto, tanto actuador como válvula e incluso, como les decía anteriormente, preseteado. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando se instala el actuador hay que asegurar siempre la posición hacia arriba. Hay que sacar la tapa del actuador y conectar el cableado de control, según lo que indica el catálogo o el manual. Entonces, aquí hay unos tips importantes. Nosotros tenemos unos colores que van a aparecer en el actuador, donde se va a delinear bien lo que es la alimentación, como también la señal de control. En este caso, pues acá aparece de 0 a 10 voltios. Y hay unos ciertos parpadeos que va a existir. Por ejemplo, parpadeo en verde significa que se va moviendo la posición,
confirmación de fin de carrera o posición alcanzada. Y cuando se mantiene un rojo fijo es porque, bueno, hay un problema y no se localiza la señal de 420 o 0 a 10 voltios. Disculpen un momento. Bien, ahora vamos a ver acerca del actuador un poco más. Tenemos unos deep switch, entonces muchas veces surgen las dudas de para qué sirven. Me gustaría que podamos ver en la imagen inferior hay un pequeño esquema, un pequeño cuadrado donde están los pines del 1 al 6. Entonces, los deep switch, los números que podemos asociar al funcionamiento es, por ejemplo, el 1, 2, 3, que significa para el rango de señal. Nosotros tenemos en nuestros actuadores toda una gama amplia de tipo de señales, por ejemplo, de 0 a 10 voltios, de 0 a 20, de 0 a 5 voltios, de 5 a 10 voltios, de 2 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Entonces, con estos deep switch nosotros podemos ver o podemos seleccionar cuál es se ajusta a nuestra necesidad para el control de la válvula en sí. Luego tenemos, por ejemplo, el deep switch número 6 para ver el tipo de señal, básicamente para cambiar la entrada analógica de tensión, ¿no? Y configurar, obviamente, cuál vamos a hacer la consecuencia de ese cambio y la acción. Y el punto 5 es tipo de la curva, que puede ser, en este caso, para cambiar las características de control del accionador, tener una combinación lineal o isoporcentual, que es una cosa muy importante que lo vamos a ver en un cuadro final y donde nosotros nos diferenciamos con otras marcas. A ver. Bien, ahora, como opcional tenemos ciertos accesorios que es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, para las aplicaciones on-off el actuador más adecuado en el BA7080 hay un adaptador BA64 que se tiene que pedir por separado. Al igual para aplicaciones proporcionales, nosotros tenemos el BA7090 y el adaptador tiene el código del 055039901 que debe pedirse por separado. En este caso, estas aplicaciones suelen ser para actuadores térmicos. Y bueno, es importante que ustedes también los conozcan. Si hay aplicaciones que ustedes de pronto tengan ciertas dudas para accesorios, igual nos tienen a nosotros para poder apoyarlos. Dentro de un catálogo siempre hay ciertos accesorios, incluso repuestos, para poder nosotros brindarles una solución. Bien. Hay una cosa importante acerca del mantenimiento. Romina hablaba de que nosotros como Johnson Control tenemos patentado, por ejemplo, el tema de unos cartuchos. Entonces, en el BP140 nosotros tenemos un cartucho de presión extraíble para limpiarlo o reemplazarlo por uno nuevo. La idea de nosotros como Johnson es que la válvula funcione desde el primer día o hasta después de mucho tiempo, pues con la misma eficiencia. La idea es que tenga un largo periodo de vida también. Entonces, nosotros ofrecemos estos cartuchos para poder hacer la mantención o el cambio. Entonces, durante la operación de limpieza de la válvula, se use normalmente un paño húmedo. No hay que usar ni un detergente o producto químico que pueda dañar el adecuado funcionamiento de la válvula. ¿No? Recuerde que siempre hay ciertos internos de algunos materiales, como, vamos a ponerlo como un heavy, que puede dañarse. Entonces, eso es importante. Bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en un software que nosotros llamamos Selection Navigator. Para lo que, bueno, son ABCS, es nuestra herramienta de selección que nos permite tener toda la amplitud de válvulas que tenemos en nuestra cartera y que sería importante que ustedes los conozcan. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan ver cómo nosotros seleccionamos normalmente una válvula.
ponemos acá un caso que tenemos en la presentación. Una válvula de pendiente de un diámetro para un flujo de 9 galones por minuto, a una presión de cierre de 100 psi, alimentación de 24 voltios, con actuador de 0 a 10 voltios y con feedback. Miren que es importante que en este caso no se pide, por ejemplo, un factor de CB o KB, ¿no? Porque no se necesita. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esta selección. Entonces me dan un minuto para poder entrar a la herramienta. Bien. ¿Se puede estar, Cristal, ¿se ve la pantalla, Romina? Sí, podemos verla bien, Frank. Perfecto, gracias. En este caso, esta es la herramienta Selection Navigator. Hemos puesto, bueno, como ejemplo en este webinar. Y vamos a seleccionar el tipo de fluido. En este caso puede ser agua, tenemos mucha variedad de válvulas. En este caso me estoy centrando en una aplicación de válvula de presión independiente de presión, pero podemos trabajar sobre agua, vapor, y tenemos válvula de bola, válvulas tipo mariposa, con actuadores eléctricos, neumáticos y una gran variedad. Entonces, por el momento vamos a centrarnos en nuestra aplicación y pues solo para que tengan conocimiento. En este caso vamos a trabajar sobre el flujo de 9 galones por minuto y sobre una presión de cierre de 100 psi. Entonces los demás datos pues por default se calcula. En este caso pues no ponemos nada de presión, como le dije no es necesario para la aplicación y podemos nosotros seleccionar el tipo de válvula. En este caso vamos a trabajar sobre el BP140, que es nuestro modelo para esta aplicación. Y aquí también confirmamos presión independiente. Tenemos configuraciones en otras válvulas, puede ser de 3 vías hasta 6 vías. Como les decía, pues hay otras válvulas de mariposa también. Y bueno, en este caso solamente sería de 2 vías. Trabajamos de 1 pulgada, como decía el ejemplo. Podemos trabajar la conexión, en este caso trabajamos roscada, pero hay otras opciones también cuando son otros tipos de válvulas. En el tema de internos, los BRAS, y eléctricos, los actuadores eléctricos, y en el tema de control van a poder ver aquí que hay muchas opciones. De 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios es lo más usable, y en este caso, por favor, sería de 0 a 10 voltios. Bueno, continuamos. Miren, hasta por el momento lo que se ha avanzado, nosotros podemos ver diferentes opciones de válvulas. Si se dan cuenta, casi todos son muy parecidas, pero hay ciertas opciones que diferencian una a la otra. Por ejemplo, el tipo de falla, si es 90 abierto o cerrado con respecto al actuador eléctrico, o se mantiene la última posición. Bien, un minuto para poder ubicar. Bien, aquí se encuentra el tema de cómo podemos seleccionar el actuador. Podemos trabajar sobre última posición o puede ser un actuador pues normalmente abierto, normalmente cerrado, pero solo para el ejemplo lo estoy colocando de esta manera. Y con el feedback que también pedían. ¿Okay? Entonces,
nosotros aquí se reducen nuestras opciones a 4. Y entre ellas, normalmente, pues, pueden diferenciarse lo que son los galones por minuto. Puede ser de 9.68 o 11.88, por ejemplo, ¿no? Y el feedback, pues, pueden tener a nivel voltaje o no, o puede ser opcional también. Entonces, ustedes pueden seleccionar una de las 4. Pongamos que en nuestro caso, pues, podemos ir con la primera, la opción que nos pedían. Y es importante aquí, porque incluso nos aparece un catálogo o documentos que nosotros podemos descargar para ver las especificaciones técnicas de nuestros productos. Y van a poder abrir todo el catálogo. Y justamente es lo que Romina decía acerca de los cuadros que presentó, porque hay muchas variedades de válvulas que nosotros tenemos para los PICB, ¿no? E incluso acá los accesorios. Si se dan cuenta, hay una tabla 8 de accesorios de acuerdo a las aplicaciones que ustedes tengan. Entonces, es muy importante. Líneas abajo hay un pequeño resumen de todos los atributos de la válvula que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, también puede usarse para que esto, pues, lo podamos presentar a una casa de ingeniería o a sus propios clientes, etc. Estas herramientas, si es que no la tienen, de pronto, pues, pueden apoyarse con nosotros y gustosamente, pues, podemos pasar toda esta información. Bien, entonces, voy a continuar con la presentación. Un minuto. Sí, en la presentación de hoy estamos un poquito cortos de tiempo. No sé si vamos a alcanzar a hacer algunas preguntas, pero avancemos. Sí, este es nuestro último slide, casi. Entonces, justo nos queda un par de minutos, pero en forma general, esto es un cuadro comparativo que nos gustaría que ustedes tomen en cuenta a la hora de poder evaluar entre una válvula Johnson Control versus la competencia. Unas cosas importantes aquí es que el flujo característico, nosotros tenemos lineal o isoproporcional, y esto va a recuerdo al actuador. De ahí, acerca del cartucho descartable, bueno, no, perdón, descartable, disculpen, el cartucho que ustedes pueden cambiar cuando crean conveniente un tema de mantenimiento. Luego, el tema de la corrosión, operación en diferentes condiciones extremas. Cuando hice la selección, ustedes vieron que había también, aparte de brazos, otros materiales para que ustedes también puedan seleccionar. Y luego también tenemos una herramienta del tema de flujo para poder ajustar. Recuerden la perilla que les decía que pueden presetear desde fábrica, o también ustedes pueden seleccionar el punto adecuado del flujo máximo. El flow rate, que es el rango de flujo que ustedes pueden operar, entonces tenemos una gran variedad. Y bueno, igual amplio rango de control de bajo cambios de presión también, ¿no? Tenemos hasta 600. Un DN20, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta. Bien. En general, aquí pues hay diferentes catálogos, boletines y catálogo de instalación que podemos compartir. Supongo que le harán llegar un resumen a ustedes. Y bueno, eso sería todo por nosotros. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Y bueno, Romina, no sé si te quería despedir. Sí, despedirme de todos, agradecerles su tiempo, que nos hayan acompañado, y esperamos que todos estén sanos, a salvo, y nos sigan acompañando en nuevos webinars durante este mes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Permiso.